Sean todos ustedes bienvenidos, queridos hermanos, al compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio, tomado de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19, nos viene a hablar acerca de la pesca. Viene a hablar acerca de una pesca, unas personas, unos pescadores. ¿Fueron a qué? A ver si conseguían algo para comer peces. No los encontraron. Pescaron durante bastante tiempo, durante un tiempo largo, y no habían encontrado nada. Hasta que el Señor se les aparece, hasta que Jesús se les aparece y les dice, echen de nuevo las redes. Echen de nuevo las redes a ver qué sucede. Estas personas pues de su parte echaron las redes, pero nadie ha dicho que sea fácil echar esas redes luego de haber intentado pescar durante bastante tiempo y no haber logrado nada. Hoy nos encontramos junto a todos ustedes nuevamente junto con mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola, hola. Un saludo a todos ustedes que nos están viendo a través del video de hoy. Así es, hoy el Evangelio de San Juan nos hace la invitación y nos hace el llamado a nosotros a echar las redes nuevamente. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en nuestra vida, sí, con echar las redes solamente una vez? Y como veo que no saqué nada, como veo de que no logré nada la primera vez que eché las redes, a la segunda o a la tercera, me quedo allí y no lo vuelvo a intentar más nunca. Ahora, hay personas que han echado las redes más de una, más de 5, 6, 7 veces y todavía no han logrado nada. Esta persona a lo mejor echaron las redes más de 6, más de 7 veces y no habían sacado nada. Pero resultó de que llegó un momento en el cual llegó una persona, la cual era Jesús. ¿Y qué es lo que les dice? Echen las redes al mar. Nuevamente. Después de tantos intentos, después de tantos fracasos, después de tanto intentarlo y que no le hubiese dado con éxito lo que ellos querían, Jesús les dice, vayan, echen las redes al mar nuevamente. Pero ahora confíen en mí. Y ustedes van a escuchar ahorita cómo el evangelista nos viene a decir en las Sagradas Escrituras, era tanta la cantidad de los pescados, de los peces, que las mallas se rompían, que las mallas casi se rompían. Que no había abasto para tanta cantidad de peces, que incluso toca llamar a otra barca para que les ayudase, a otras personas para que les ayudase. Cuando nosotros en nuestra vida empecemos a hacer cualquier cosa que nosotros querramos, cualquier actividad, cualquier plan, cualquier viaje, cualquier meta, cualquier estudio, cualquier logro personal o en una familia, en un hogar que uno quiera hacerlo y que le vaya bien, la Biblia nos da a nosotros a entender en la reflexión del día de hoy cómo es tan necesario vivir esa comunión con Jesús. Porque cuando ellos no estaban con Jesús, no se le daban las cosas. Cuando no estaban con Jesús, no pudieron pescar nada. Pero cuando el Señor se les aparece, sí lo lograron. Hoy en el libro de los Proverbios también vamos a hablar acerca de eso. Proverbios 16 del 3 en adelante. Ahorita más adelante cuando leamos el Evangelio vamos a ir a buscar esa cita. En la cual nos viene a decir la Biblia, cuando usted vaya a hacer algo, encomiéndese primero a Dios. Cuando yo vaya a hacer algo, primero encomiéndese a Dios. Porque ese debe ser el pilar de nuestra vida. Lo principal, lo primero de nuestra vida. Voy a empezar a hacer eso que voy a empezar a hacer, lo pongo en manos de Dios para que Él me ayude, para que Él me asista, para que en lo que yo vaya a hacer, me vaya bien. Ahora, es verdad que muchas veces en nuestra vida, por más de que le pidamos a Dios, a lo mejor en algún proyecto, puede ser de que no se nos dé, pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿será que lo que yo iba a hacer estaba bien? ¿Será de que lo que yo iba a hacer me convenía o no me convenía, agradaba a Dios o no agradaba a Dios? Eso es lo que nosotros debemos de poner a pensar en el día de hoy. Pero le dejo como idea principal antes de leer el Evangelio eso. Pongamos en nuestra vida los planes que vayamos a realizar en manos de Dios. Vamos a empezar a leer el Evangelio, no sin antes invitarles a todos ustedes a que hagamos la oración al Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine nuestra mente, transforme nuestros corazones, para que seamos nuevas personas, para que tengamos un nuevo modo de actuar, un nuevo modo de pensar. Y lo hacemos invocando las tres divinas personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo,
Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Y se manifestó como sigue. Están reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús le dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16, versículo 3 en adelante. Proverbios capítulo 16, versículo 3 en adelante. Vamos a escuchar y vamos a ver acerca de lo que les dije. Pescaron durante toda la noche, no pescaron nada. Llegó Jesús al momento en el lugar donde estaban y les dice, echen las redes. Ahora, para los apóstoles será fácil, será difícil echar las redes nuevamente, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, después de tanto fracaso en nuestra vida, después de tanto intentar y que nada se nos dé, de que hay un momento en el que usted sienta como de que Dios le dice a usted, inténtelo una vez más. Ellos ni siquiera era ese sentimiento de que Jesús le dijera, no, Jesús se los dijo, echen las redes nuevamente. A lo mejor pudo haber duda, pudo haber miedo, hasta incluso pereza. Porque imagínense, durante todo ese tiempo pescar, intentar hacer las cosas y que no les saliera nada y que Jesús le dijese, echen la red otra vez. Qué cansancio, ¿verdad? Qué pereza, qué temor, qué miedo tan grande intentarlo nuevamente y volver a fallar. Proverbios capítulo 16, versículo 3 en adelante. Encomienda tus obras a Yahvé. Encomienda tus obras a Yahvé. Encomienda tus obras a Dios, siga. Y tus proyectos se realizarán. Ahí está la clave. La clave para el éxito. La clave para lograr lo que nosotros nos propongamos. La clave para lograr lo que nosotros querramos en nuestra vida. Pero también lo que nos conviene es encomendar nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, el hogar al Señor. Nuestra familia a Dios. Esa es la clave para lograr la felicidad. Nuestros proyectos. Resulta, yo les venía contando a ustedes de que esos apóstoles a lo mejor, o esas personas que estaban pescando, tenían miedo de intentarlo y fallar. Pero ellos lo hicieron. Y cuando fueron capaces de encomendarse a Jesús, cuando fueron capaces de creerle a Jesús, dice la Biblia, era tan grande la cantidad de peces que había que incluso no tenían la fuerza suficiente para arrastrar las redes porque habían demasiados peces. Cuando nosotros dejemos atrás a un lado lo que digan las personas, o como creo yo que voy a fallar, o como creo yo que voy a realizar las cosas, simplemente con el hecho de que porque yo soy yo, y me olvido de Dios, y me olvido de que hay un Dios que así como puede que se nos den las cosas, así puede también que no se nos den las cosas. Por eso el libro de Proverbios dice, encomienda tus planes a Yahvé, y esos mismos planes, ¿qué pasa? Se realizarán. Se realizarán. Era tan grande la cantidad de peces
que no tenían las fuerzas suficientes para arrastrarla. Cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendamos a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Él, téngalo por seguro de que las cosas se realizarán. A lo mejor, no así de la noche a la mañana, ¿no? No de la noche a la mañana tan de repente, pero sí se nos van a realizar. Porque cuántas personas llevan años y años y años intentándolo y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque le falta Dios en su vida. Podrá decir que tengo mucha fe porque que se me va a dar esto. Pero si de verdad no incluyo a Dios en mi vida, incluir a Dios en nuestra vida no es el simple hecho de decir, voy a hacer esto, creo en Dios y ojalá me vaya bien. No, porque si hace o obra mal, de nada le sirve llegar y decir, ojalá que lo que vaya a hacer se me dé, ojalá que lo que vaya a hacer me vaya bien, no. Porque si de verdad no nos encomendamos a Dios en alma, no nos encomendamos de verdad a Dios de corazón, pero también de nuestra manera de vivir o nuestra manera de actuar, tampoco las cosas se nos van a realizar. Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Cuando nosotros a lo mejor empecemos a hacer algo, pedirle a Dios. Nosotros cuando empezamos a hacer la enseñanza nos ponemos en manos de la presencia del Espíritu Santo, invocando las tres divinas personas, haciendo la oración al Espíritu Santo, que ya todos ustedes pues se la saben, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que el Señor nos acompañe. Romanos capítulo 8, 26 en adelante. Somos débiles. Somos débiles, sí, somos débiles. Pedirle a Dios que me ayude, me da pereza. Hacer una oración así sean de 5 minutos para pedirle a Dios que me vaya bien, me da mucha flojera. Somos débiles, siga. Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene en nuestra ayuda. Siga. No sabemos cómo pedir. Nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos qué hacer. Porque lo único que yo sé es rezar el Padre Nuestro y una Ave María. Eso es lo único que sé hacer. De resto no sé nada. No sabemos cómo pedir. Ni qué pedir. Ni qué pedir. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. En esos días nos contaron una historia de un mendigo. Era un mendigo que pues no tenía nada. Era una persona muy pobre y muy necesitada. Entonces se iba todos los días a eso del mediodía a la iglesia. Una capilla, un templo. Y entonces había un sacerdote, era una parroquia, ahí estaba la casa cural, la casa del sacerdote, del padre. Y entonces el mendigo todos los días, a la hora del mediodía, se iba y se sentaba en la primera banca, en la primera fila de las personas que iban a hacer oración, a adorar al Santísimo. Y entonces el sacerdote tenía miedo porque pues era un mendigo, era una persona que no tenía nada y necesitaba, entonces tenía miedo de que le robara las cosas de la iglesia. Y entonces todos los días, como iba a esa hora de mediodía, pues el sacerdote estaba almorzando, el sacerdote estaba comiendo. Pero el sacerdote no comía tranquilo. No comía tranquilo pensando de que le iban a robar las cosas. Entonces una vez se le acercó al mendigo y le dijo, ¿usted qué tanto hace? Si yo veo de que usted en lo que está aquí no reza ni un Padre Nuestro, ni una Ave María, no se le ven ni mover los labios para decir de que está haciendo algo. Por el miedo de que todos los días, a mediodía, y él estaba comiendo, pues le da miedo de que le robara las cosas de la iglesia. Entonces el mendigo le dice, no pues, la verdad, de verdad, yo no sé rezar rosario, yo no sé rezar el Ave María, ni rezar el Padre Nuestro. Entonces el padre le dice, entonces ¿usted qué tanto hace? Entonces le dice, pues nada, yo lo miro y él me mira. Yo lo miro a él y él me mira a mí. Ese es, repítalo Anthony. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Pero el Espíritu lo pide por nosotros. Pero el Espíritu lo pide por nosotros. Vean, en estos días nos están diciendo de que muchas veces es mejor frente al Santísimo, solamente que Él nos mire y nosotros mirarlo a Él, que muchas oraciones vacías. Hoy en el mundo hay muchas personas que hacen oraciones vacías. Podrán rezar muchos rosarios, podrán rezar muchos Padre Nuestro, pero si son vacíos, si solamente lo hacen por hacerlo, de nada les sirve. Siga. Pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos, entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. El Espíritu quiere conseguir
para los santos lo que es de Dios. Le dejo como ese mensaje final. Encomendar a Dios nuestro plan, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra salud, nuestros proyectos. Sí. No les digo tampoco adelantarnos al futuro, ¿no? Porque el presente es lo que debemos de vivir. Pero sí, si usted va, o si yo, o si usted, si cada uno de nosotros vamos a realizar algo, a lo mejor a futuro, si a lo mejor nosotros vamos a realizar algo, a lo mejor no hoy, pero a lo mejor la próxima semana o mañana, si Dios nos lo permite, si Dios nos da vida. Siempre encomendarnos en las manos de el Señor. Nos despedimos, Tony, de las personas que estuvieron con nosotros compartiendo el video de la noche de hoy. Invitándolos a que se suscriban al canal de evangelización Juventud Toro y en Predicadores. TikTok. Toro Predicadores. Allá los estamos esperando junto a Anthony y Jonás. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.